Recuerdo aquel día como si fuera ayer. La mañana del martes, un correo de Álvaro, el CFO, pidiéndome que pasara por su oficina. Sin asunto, sin contexto. Ya ahí, algo se me retorció en el estómago. Llevaba 10 años en esa empresa, conocía las señales. Pero intenté tranquilizarme. Pensé que era el estrés habitual, que siempre me ponía nerviosa antes de las reuniones importantes. Me equivoqué. Su oficina siempre me había parecido fría. Mucho cristal, acero, esas vistas de Madrid que no te decían nada, solo otros edificios iguales. Y ahí estaba él, Álvaro, sentado detrás de su escritorio pulcro, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Y al lado, un tipo de recursos humanos que nunca había visto en mi vida. Un desconocido con cara de póker, con una carpeta bajo el brazo y sin decir una palabra. El ambiente era estéril, tan limpio que dolía. En ese momento supe que algo andaba muy mal. Se me secó la boca. Álvaro no se anduvo con rodeos, ni siquiera me ofreció un café. Me miró fijamente y con esa voz plana que usaba para las presentaciones de resultados, sin una pizca de emoción, soltó la bomba. «Sofía», dijo, «hemos decidido que tu posición ya no se alinea con nuestra estrategia futura. Es una reestructuración». La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sentí un frío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Mi posición, 10 años de mi vida, de mi trabajo, de mi sudor, no se alineaban. Era una mezcla de confusión e incredulidad. No podía ser. Intenté pedir una explicación, algo que tuviera sentido, pero Álvaro me interrumpió antes de que pudiera formular una frase completa. Levantó la mano, como si fuera un semáforo rojo. «No es una cuestión de rendimiento, Sofía», dijo, repitiendo el mismo tono desapasionado. «Es una decisión puramente estratégica, pura jerga corporativa, un montón de palabras huecas para justificar lo injustificable. La explicación vacía fue un insulto, una bofetada a todos mis años de dedicación. No era que fuera mala en mi trabajo, era que ya no encajaba en su estrategia. Como si yo fuera una pieza de mobiliario viejo que ya no combinaba con la nueva decoración. Y la humillación no había terminado. Antes de que pudiera siquiera procesar completamente la noticia, el tipo de recursos humanos, el que no había dicho ni una palabra hasta entonces, se levantó. Con un gesto, me pidió mi portátil y mi tarjeta de acceso. Sentí cómo me las quitaban de las manos. Mis permisos digitales, todo mi acceso a los sistemas que yo misma había ayudado a construir, fueron revocados en el acto. En ese momento, sentí como si me borraran, como si me convirtieran en una no persona. 10 años de mi vida se hicieron humo en un segundo, en un par de clics. Ya no era Sofía Pérez, analista de riesgos bursátiles. Era un 0 a la izquierda. Fue entonces cuando vi mi reloj, mientras me acompañaban hacia la salida, como si fuera una criminal. Las 9 en punto. 9 de la mañana. Y ahí fue cuando una idea helada me recorrió la espalda. A esta hora, las operaciones diarias aún no cierran. Todavía quedaban horas para el cierre de mercado, para que todo se asentara. La imagen de mi terminal, de los complejos sistemas que había diseñado y que aún corrían bajo mi supervisión, parpadeó en mi mente. Los filtros de riesgo, los protocolos de seguridad automatizados, todo seguía activo. Una oleada de rabia impotente me subió por la garganta. ¿Cómo se atrevían? Pero, junto a esa rabia, una semilla, pequeña y oscura, empezó a germinar. La comprensión de la vulnerabilidad de la empresa sin mí y la independencia de mis protocolos. Mis cadenas digitales, como yo las llamaba, seguían funcionando. Había diseñado esos sistemas para que fueran autónomos, a prueba de fallos, para que protegieran a la empresa incluso de sí misma. Y ahora, yo no estaba. Me sentí fuera del edificio, en la calle, y el sol de Madrid me pareció frío y ajeno. La gravedad de la situación se asentó con cada paso. La empresa acababa de cortarme las alas. Me había despedido. Me había borrado. Pero mis sistemas de seguridad automatizados, esos que solo yo podía liberar con la clave maestra, seguían activos. Y una voz en mi interior susurró, fría y clara. Acababan de desconectarme.
pero mis cadenas digitales seguían firmes, y por primera vez no trabajaban para ellos. La inquietud se transformó en una extraña, casi gélida claridad. El juego acababa de empezar, y yo no era la única pieza moviéndose. Llegué a mi apartamento sin saber muy bien cómo. El sol seguía ahí fuera, brillante sobre Madrid, pero yo sentía que había entrado en una sombra fría y profunda. Me quité los zapatos en la entrada, casi por inercia, pero la ropa de trabajo, el traje gris que me había puesto esa mañana con la esperanza de un día normal, se quedó puesto. No tenía ganas de nada, solo de que el mundo se detuviera. La mochila con mis cosas personales, esas que te dejan llevarte cuando te echan, estaba en el suelo, junto a la puerta, como un recordatorio mudo de mi nueva realidad. El silencio en mi casa era ensordecedor. Después de 10 años de ruido de oficina, de llamadas, de teclados, de la voz de Álvaro dando órdenes, el silencio era un golpe. Un vacío inmenso. Me sentía hueca, como si me hubieran vaciado por dentro y hubieran olvidado llenarme de nuevo. Desorientada. Sí, esa es la palabra exacta. Como un barco sin brújula, varado en medio de la nada. Me senté en el sofá, mirando un punto fijo en la pared, mi mente dando vueltas, sin control. Y ahí fue cuando los recuerdos empezaron a caer, uno detrás de otro, como fichas de dominó. 10 años. Había llegado a esa empresa recién salida de la universidad, una analista de riesgos con un montón de ideas frescas y una ambición que me quemaba por dentro. Me lo comía todo, los números, los patrones del mercado, las proyecciones financieras. Veía el futuro en los datos, la seguridad en los algoritmos, y no era la típica que cumplía el horario y se iba. No, yo me quedaba. Aprendía hasta la madrugada. Proponía nuevas soluciones. Fui subiendo, poco a poco, escalón a escalón. No por suerte, ni por chupar botas, sino por mi trabajo, por mi rigor analítico, por mi capacidad para ver dónde estaban los riesgos antes de que nadie más los viera, por mi visión para proteger el dinero de la empresa, de sus clientes. Me gané cada ascenso con sudor y horas extra. ¿Sacrificios? Uf, incontables noches en vela, con la pantalla del ordenador como mi única compañía. Fines de pino de seno. Semana enteros encerrada en la oficina, mientras mis amigos se iban de viaje o de cañas. Cumpleaños familiares que me perdí. Navidades a medio gas porque siempre había alguna operación crítica que monitorear, algún informe urgente que entregar. Relaciones personales que se resintieron, que se fueron a pique, porque siempre estaba demasiado ocupada, demasiado centrada en el trabajo. ¿Para qué? Para la empresa, para la promesa de un futuro brillante y seguro. Creí en ella, creí en su misión. Pensé que mi esfuerzo valía la pena, que estaba construyendo algo grande, algo sólido. Me entregué en cuerpo y alma, esperando que mi lealtad fuera correspondida. Y luego estaba el sistema, así, con mayúsculas. Mis complejos filtros de seguridad automatizados. Mi obra maestra. Lo diseñé yo. Línea a línea de código. Cada protocolo, cada alerta, cada bloqueo. Lo hice a prueba de fallos. Pensé en todo. En los errores humanos, en los intentos maliciosos, en los mercados volátiles y en las crisis inesperadas. Quería que protegiera a la empresa incluso de sí misma, de las malas decisiones o la euforia excesiva. Era un escudo digital impenetrable, un mecanismo de relojería suizo, como me gustaba llamarlo, mi orgullo, mi legado personal dentro de esas paredes de cristal y acero. Un sistema que funcionaba solo, autónomo, pero que siempre me respondía a mí. Solo a mí, la única con la clave maestra para anularlo o ajustarlo. ¿Y ahora qué? La sensación de traición era un nudo en la garganta, tan apretado que apenas podía respirar. Yo había creído en ellos, en Álvaro, en la junta directiva, en la integridad de una institución que parecía intocable. Había invertido no solo mi tiempo y mi intelecto, no. Había invertido mi lealtad, mi corazón. Parte de mi identidad se había fusionado con esa empresa, y me habían desechado. Me habían tirado a la basura como un papel usado, con una frase vacía y sin sentido sobre alineación estratégica.
10 años de mi vida, de mi sudor, de mi ingenio, para ser desechada con una frase hueca sobre alineación estratégica. La amargura era un sabor ácido en la boca. Pensé en Álvaro. En su ascenso meteórico, siempre impecable, siempre sonriendo, siempre subiendo a costa del trabajo de otros. De mi trabajo. ¿Cuántas veces había presentado mis ideas como suyas en las reuniones con la Junta? ¿Cuántas veces había capitalizado mis victorias y minimizado mis contribuciones? Me había tragado muchas, por el bien de la paz, por el bien de la estrategia del equipo, como él decía. Pero esto era diferente. Esto era una patada en el alma, una traición a todo lo que yo creía. Y sin embargo, la máquina seguía. Mis protocolos. Ese pensamiento no me abandonaba, se repetía en mi cabeza como un mantra frío. Eran un mecanismo de relojería suizo. Una vez activados, seguían su curso. No se detenían por un despido, por una reestructuración. Se mantenían firmes hasta que se cumplían las condiciones que yo había programado o hasta que eran liberados por la única autoridad autorizada. Por mí. Y ahora yo estaba desactivada, fuera, sin acceso. Pero el sistema seguía funcionando, protegiendo, bloqueando, alertando. Nadie más tenía las claves para detenerlo o modificarlo sin activar una cascada de alarmas. El dolor se convirtió en una punzada aguda de injusticia, tan fuerte que me hizo levantarme del sofá. Miré mis manos. Las mismas manos que habían tecleado millones de líneas de código, que habían construido la armadura digital de la empresa. No eran las manos de una perdedora, de alguien que se rinde. Eran las manos de una creadora. Y esa conciencia me golpeó con una fuerza helada. Mi legado, el sistema que había construido, aún existía. Y mi ausencia no era una anulación. No. Era un catalizador. Un detonante. El principio de algo. Y en ese pensamiento, en ese latido frío y lento, no había resignación. No. Había una extraña, casi gélida, claridad. El juego acababa de cambiar de reglas. El dolor y la confusión del día anterior, de la mañana de mi despido, se habían asentado en mí como un sedimento pesado, pero no se quedaron ahí, flotando sin rumbo. Lentamente, se fueron solidificando, transformándose. Ya no era ese vacío desorientador del que hablaba antes. Era algo más denso, más frío. Me negué a ser una víctima. Me levanté del sofá con la ropa de trabajo todavía puesta y fui a la cocina. Puse la cafetera. El café, negro y amargo, me supo a hierro. Era un reflejo de lo que sentía por dentro. Mientras sorbía ese café frío, mi mente, la que había pasado años analizando riesgos y patrones, tomó el control. Dejé de sentir y empecé a procesar. Esto no era una tragedia personal, no del todo. Era un problema de riesgo financiero. El despido injusto de Sofía Pérez, analista de riesgos bursátiles, se traducía en varias cosas para la empresa. Primero, una pérdida de un activo valioso, yo misma, con todo mi conocimiento y mi capacidad. Segundo, y esto era crucial, el riesgo de una operación desatendida. Mis sistemas, mis protocolos estaban en marcha, y yo no. Ahí fue cuando la revelación me golpeó con la fuerza de un rayo frío. Mi despido, lejos de ser mi anulación, no me había convertido en una pieza menos en el tablero. Al contrario, me había convertido en una pieza estratégica ausente, en una grieta en la fortaleza que yo misma había construido. Mi sistema, diseñado para proteger a la empresa de cualquier amenaza, ahora era una fuerza incontrolable para ellos. Una vez activado, era autónomo. Y la única que tenía la llave maestra para detenerlo o ajustarlo, la única que conocía cada resquicio de su lógica, estaba fuera. Borrada. Desconectada. Mi decisión entonces empezó a tomar forma. No buscaría activamente vengarme, en el sentido de sabotear. Eso sería ilegal, y no era mi estilo. Mi decisión era mucho más sutil, y por eso más devastadora. Haría absolutamente nada. Dejaría que mis protocolos siguieran su curso natural, tal como los había programado. Estaba consciente de las implicaciones de cada una de ellas. No los desactivaría, porque ya no podía, y no ofrecería ayuda.
Mi silencio sería mi arma, mi inacción, mi sentencia. Comprendí que la fortaleza de mi sistema, esa independencia que yo había diseñado para protegerlo de cualquier error humano o intento de manipulación externa, ahora sería su mayor debilidad para ellos. Mis filtros de riesgo estaban configurados para una tolerancia cero a las operaciones no validadas o a los movimientos bruscos y sin justificación. Si alguien intentaba forzar las operaciones sin mi validación, sin las credenciales correctas, el sistema no solo las bloquearía, también alertaría. Se encenderían luces rojas. Y eso lo había diseñado yo. Sabía exactamente lo que pasaría. Mi motivación era cristalina. No era por despecho, aunque el resentimiento, claro que sí, estaba ahí, latente, hirviendo bajo la superficie. Era por la convicción de que la empresa, y especialmente Álvaro, debían enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones miopes. Debían pagar por su desprecio hacia el talento y la lealtad. Era una búsqueda de justicia kármica, un ajuste de cuentas corporativo. Habían sembrado la semilla de su propia destrucción al descartarme, y yo simplemente observaría cómo esa semilla germinaba, regada por sus propios errores. Mi semblante cambió. La tristeza, la confusión, se desvanecieron. Dieron paso a una determinación fría y calculadora. Me sentía como si hubiera despertado de un largo letargo, pero no con calor, sino con un frío que me recorría cada fibra. Los ojos de Sofía Pérez, la que se había entregado por completo a esa empresa, ahora tenían un brillo particular. Una combinación de lucidez y una pizca de acero. Ya no era la misma. Era una Sofía nueva, forjada en la traición, pero más fuerte. Me acerqué a la ventana de mi apartamento, mirando la ciudad de Madrid que despertaba. El tráfico empezaba a formarse. La gente iba a sus trabajos, algunos a sus despachos en ese mismo edificio de cristal del que me habían echado. La sensación de ser una pieza en un juego de ajedrez gigante, pero ahora con una perspectiva diferente. Me habían despedido creyendo que me quitaban del tablero, pensé. Pero lo que no sabían es que, al hacerlo, habían activado una de mis trampas más sutiles. No buscaría venganza, no. Dejaría que la verdad de sus decisiones hablara por sí misma, orquestada por las reglas que ellos mismos aprobaron. El caos no sería mi creación, sino la suya. Mi resolución era inquebrantable. El juego, ahora sí, había empezado de verdad. Los días que siguieron a mi despido no fueron de luto, al menos no del todo. Había cruzado un umbral. Mi mente, que siempre había sido mi mejor herramienta, ahora funcionaba a toda máquina. Pero no para la empresa, sino para mí. No estaba planeando activamente ningún colapso. No era una sabotadora. Era algo mucho más frío y calculado. Una observadora estratégica. Mi tarea era anticipar los movimientos de mis antagonistas y asegurarme de que el protocolo, mi sistema, siguiera su curso inevitable. Y, por supuesto, protegerme a mí misma en el proceso. Desde mi apartamento, me convertí en una sombra que observaba el mundo financiero. Tenía el ordenador encendido, no con los programas de la empresa, sino con las noticias económicas generales, los portales financieros, los informes de mercado. Con mi experiencia, podía leer entre líneas. Conocía los ciclos de la empresa para la que trabajé, los plazos de cierre de operaciones, los volúmenes típicos de transacciones que manejaban a diario, semana a semana. Sabía exactamente cuándo mi ausencia se haría sentir con más fuerza. Era cuestión de tiempo. El reloj corría, y cada tic-tac me acercaba al momento en que mi sistema, diseñado para su seguridad, se convertiría en su mayor dolor de cabeza. Pensé en Álvaro, en su arrogancia, en su forma de creer que todo se podía arreglar a base de órdenes y de fuerza bruta. Estaba segura de que intentarían soluciones rápidas, atajos. Primero, intentarían anular mis filtros manualmente. Los conozco, sé cómo piensan. Pero yo diseñé esos filtros para que fueran como una caja fuerte, casi imposible de abrir sin la combinación correcta, sin mi clave de usuario. Cada intento de forzarla sería como un golpe contra una pared de acero. Y no solo eso. Recordaba con precisión las cláusulas que había programado. Cada intento no validado de forzar una operación de riesgo, cada movimiento que intentara saltarse, mis protocolos, activaría no solo una alarma interna,
sino también una alerta regulatoria directa. Esas alertas eran mi garantía, mi póliza de seguro, mi forma de asegurar que nadie pudiera manipular el sistema sin que las autoridades se enteraran. Mientras observaba el mercado, también me ocupé de blindar mi propia posición. Metódicamente, revisé cada contrato que firmé, cada documento de diseño de mis protocolos, cada manual de seguridad interna que yo misma escribí. Tenía copias digitales de mi todo. Documentos que validaban la integridad y la necesidad de mis sistemas. Documentos que detallaban las consecuencias de intentar manipularlos o anularlos sin la autorización adecuada. Era crucial tener todo eso a mano. No iba a dejar que me culparan cuando todo explotara. Cada archivo guardado era una pieza de mi armadura legal. Consideré hacer algunas llamadas. No para involucrar a nadie en mi plan, porque no era un plan de venganza activa. Simplemente quería sentir el pulso. Podría haber llamado a algún ex colega, a un contacto de confianza en el sector. Hacer como que me interesaba el estado general del mercado, o simplemente soltar un chismorreo inofensivo sobre la competencia. Pero en realidad, lo que buscaba era sentir la inquietud, ver si ya se estaba gestando algo. Al final, decidí no hacerlo. No quería dejar ninguna huella, ninguna conexión. Mi silencio era mi mayor baza. En lugar de llamadas, me sumergí en la letra pequeña. Las regulaciones de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los protocolos internos de la empresa, que yo misma había ayudado a redactar. Identifiqué las normativas exactas que mis filtros estaban protegiendo y, lo más importante, las que la empresa estaría violando al intentar anularlos sin mi supervisión. Las sanciones, las multas, la suspensión de cotizaciones. Conocía cada detalle. Era como estudiar un mapa del tesoro, pero en este caso, el tesoro era la información que revelaría su negligencia. Con cada hora que pasaba, veía cómo el reloj avanzaba inexorablemente hacia el punto de no retorno. Sabía que el caos se estaba cocinando a fuego lento en las entrañas de la empresa. Yo no había movido una sola pieza en el tablero desde mi despido. No había tocado un solo botón, no había enviado un solo correo. Pero había alineado todas las condiciones para que la trampa que ellos activaron al despedirme se cerrara sola. No necesitaba mover un dedo. Había construido la trampa. Y ellos, con su ignorancia y arrogancia, se dirigían directamente a ella. Mi única tarea era observar y asegurarme de que nadie pudiera culparme por la caída que ellos mismos habían orquestado. Lo único que me quedaba era esperar el inevitable desenlace. La mañana siguiente a mi despido estratégico fue diferente. No había despertado con el nudo en el estómago, sino con una calma extraña, casi gélida. Sabía que hoy era el día. A las 9:30 en punto, mis sistemas empezarían a trabajar. No para mí, no para ellos, sino por sí mismos, siguiendo la lógica inquebrantable que les había dado. Los había diseñado para eso, para ser autónomos, para no necesitarme, irónicamente. Desde mi apartamento, me senté frente a la pantalla de mi ordenador, que ahora solo mostraba noticias financieras y gráficos de mercado en tiempo real. Los canales de televisión estaban en segundo plano, con el volumen bajo, como un murmullo constante. No esperaba una noticia directa, al menos no al principio. Conocer cada engranaje de mi sistema era suficiente para saber qué buscar. Y llegó el momento. A las 9:30 am, el mercado estaba en pleno apogeo, las pantallas de las oficinas llenas de números verdes y rojos, como siempre. Las operaciones de la empresa debían estar fluyendo a toda velocidad. Pero mis filtros automáticos de seguridad, esos que yo había diseñado con tanto esmero para atrapar cualquier irregularidad, empezaron a activarse. Bloquearon la primera operación no validada, luego la segunda, la tercera, y así, una tras otra. Era como una presa que se cierra, una a una, ante un caudal de agua incontrolado. Sabía que en las oficinas, los operadores debían estar empezando a sentir el primer cosquilleo de la confusión. Un pequeño retraso aquí, un mensaje de error allá. Me imaginaba la escena con una claridad perturbadora. El desconcierto inicial. Oye, ¿se te ha caído la transacción? La mía también se ha quedado pillada. ¿Es el sistema? Las llamadas a soporte técnico, con esas voces que empezaban a
tensarse. Luego, la llamada urgente a Álvaro. Me lo figuraba con su cara de pocos amigos, esa que ponía cuando algo no salía como él quería, cuando no tenía el control absoluto, su sobreconfianza inicial. Es un pequeño fallo, diría con desdén, con su tono de superioridad. El sistema de Sofía siempre ha sido quisquilloso. Intentado una anulación manual. Porque claro, para él, todo lo que no entendía o no podía controlar era un fallo, especialmente si venía de mí. Pero mi sistema no era quisquilloso, era robusto, y no se dejaría anular tan fácilmente. Yo lo había hecho a prueba de fuerza bruta. Empezarían los intentos frenéticos, los técnicos sudando, intentando forzar las operaciones, saltarse mis protocolos. Álvaro dando órdenes a diestro y siniestro, creyendo que su autoridad bastaría para doblegar el código que yo había escrito. Pero mi código era una fortaleza inquebrantable. Cada intento fallido no solo bloquearía la operación, sino que, como yo lo había diseñado, generaría una alerta interna, una pequeña chispa. El sistema de Sofía Pérez estaba documentando cada paso en falso, cada intento de manipulación. Era un testigo silencioso e insobornable, acumulando pruebas. Desde mi sillón, observaba las noticias financieras que pasaban por la pantalla. No había nada directamente sobre la empresa, no todavía. Los grandes medios tardarían un poco en captar la magnitud. Pero yo podía leer entre líneas. Notaba la extraña ausencia de ciertas transacciones esperadas en su sector, movimientos que normalmente se hacían a esas horas y que no aparecían. Una volatilidad inusual en el comportamiento de sus acciones, pequeñas fluctuaciones que solo alguien con mi conocimiento interno podía descifrar como señales de alarma. Un escalofrío, no de miedo, sino de una satisfacción fría y contenida, me recorrió. Era como ver una tormenta acercarse en el horizonte, sabiendo que tú habías plantado la semilla de esa tormenta y que ahora solo tenías que esperar a que se desatara. La presión en la empresa crecería exponencialmente. Eso lo sabía. Álvaro, con su soberbia, ahora desesperado, autorizaría intentos aún más arriesgados. Intentos de forzar operaciones que, mis protocolos lo garantizaban, activarían no solo las alertas internas para los administradores del sistema, sino las alertas regulatorias directamente a la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ese era el punto de no retorno. Esos ojos externos, los que vigilaban la salud y la transparencia del mercado español, se volverían hacia la empresa. Y así fue. Con un poco más de tiempo, empecé a ver reportes en los teletipos especializados, esos que solo los expertos leen. Anomalías en operaciones de nombre de la empresa. Volatilidad inusual en el sector financiero por problemas técnicos. La CNMV, alertada por las múltiples violaciones de protocolo, esas que mi sistema había enviado automáticamente, sin que nadie tuviera que mover un dedo, y por los intentos fallidos y no validados de los operadores, no tardaría en intervenir. No había otra opción cuando se ponía en riesgo la estabilidad del mercado. La noticia se filtró como un reguero de pólvora, primero en la prensa especializada, luego en los medios generalistas. Primero, susurros en los foros financieros, luego titulares más grandes. La CNMV emite orden de seguridad para nombre de la empresa. Y el golpe final, el que lo cambiaría todo. La intervención oficial. Las cuentas de la empresa congeladas. El Lono Sinab. Clímax llegó justo cuando el reloj de mi móvil marcó las 11 en punto. 11 de la mañana. El tiempo exacto que había calculado para que el efecto dominó fuera irreversible. Mi móvil vibró con una alerta de noticias urgente. La televisión mostró un titular en rojo brillante, parpadeando. La tensión que había estado sintiendo, esa expectativa fría, alcanzó su punto máximo. La noticia explotó. El mercado había suspendido temporalmente las cotizaciones de la empresa. La razón, anomalías graves y la congelación de sus cuentas por parte de la CNMV. Un jaque mate bursátil, en toda regla. No había vuelta atrás. Miré la pantalla. El nombre de la empresa, ese que había sido mi vida durante 10 años, ahora manchado por el pánico reflejado en los comentarios de los analistas, en las caras de los presentadores de noticias. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría salvaje, no había euforia.
Era la fría satisfacción de una ecuación resuelta, de un problema que, aunque doloroso y personal, había encontrado su respuesta lógica e inevitable. El caos que había sembrado mi ausencia no era un acto mío, no era un sabotaje activo de Sofía Pérez. Era una consecuencia inevitable de la estupidez ajena, de su arrogancia y su desprecio por el trabajo bien hecho. Mi silencio había sido más ruidoso que cualquier intento de sabotaje. Habían creído que podían borrarme del mapa, pero solo habían activado el reloj de su propia autodestrucción. Y yo, Sofía Pérez, era la única que lo había visto venir, la única que sabía cómo terminaría el juego. El terremoto corporativo fue instantáneo y brutal. La suspensión de cotizaciones de la empresa no fue solo una noticia en los teletipos especializados, se convirtió en un escándalo nacional. Los titulares de todos los periódicos, los programas de radio y televisión, no hablaban de otra cosa. La reputación de la empresa, que se había construido con años de esfuerzo, de campañas de imagen y de informes de estabilidad, se desmoronó en cuestión de horas. Era como ver un castillo de naipes derrumbarse, y yo era la única que sabía que cada carta había sido colocada con precisión para ese momento. Y luego estaba Álvaro. Oh, Álvaro. Él fue el epicentro del huracán. Me lo imaginaba en su oficina de cristal, esa que tanto le gustaba, ahora convertido en un acuario donde todos podían verlo. Al principio, seguro, pánico y negación. Intentaría culparme. Fue el sistema de Sofía, defectuoso, siempre dando problemas. Errores técnicos, una coincidencia desafortunada. Pero yo había diseñado mi sistema para ser insobornable. Los registros de cada operación, de cada intento de forzar los protocolos, de cada alerta activada, estaban ahí, inalterables. Eran mi testigo silencioso. Mi código no mentía, y documentaba cada paso que ellos habían dado para intentar saltarse mis defensas. Se lanzó una auditoría urgente. La CNMV no se andaba con chiquitas. Sus inspectores, con sus caras serias y sus preguntas incisivas, se instalaron en la empresa. Y, por supuesto, la propia empresa tuvo que iniciar su investigación interna. Los resultados fueron demoledores. No había sido un fallo mío. No había sido un sistema defectuoso. Los informes confirmaron que mis medidas de seguridad eran sólidas, a prueba de balas, y que los intentos desesperados de Álvaro y su equipo por saltarse esas medidas habían sido la causa directa del problema. Mis protocolos habían funcionado exactamente como yo los había programado, protegiendo a la empresa, incluso de las decisiones equivocadas de sus propios directivos. La desgracia de Álvaro se hizo pública y notoria. Los medios de comunicación lo señalaron sin piedad. Su incompetencia y su arrogancia quedaron al descubierto para todo el mundo. El hombre que se paseaba por los pasillos con aires de grandeza, que me había despedido con un par de frases huecas, ahora era el hazmerreír de todo el sector financiero. Recuerdo verlo en las noticias, una noche, pálido, demacrado, con el traje arrugado. Salía del edificio escoltado, no por guardaespaldas, sino por dos tipos de seguridad de la propia empresa, con la cabeza gacha, mientras los flashes de las cámaras le cegaban. Humillado. Su carrera estaba arruinada. Un jaque mate, pero esta vez, en su propio tablero. El impacto en la empresa fue brutal. La congelación de cuentas y la suspensión de cotizaciones se tradujeron en pérdidas financieras masivas. Millones de euros volatilizados en cuestión de horas. La confianza de los inversores se desplomó. Se vieron forzados a una reestructuración profunda, pero esta vez bajo un escrutinio regulatorio y mediático implacable. No fue la reestructuración estratégica de la que Álvaro hablaba cuando me despidió. Fue una reestructuración de emergencia, dolorosa, forzada por sus propios errores, y había daños colaterales. Pensé en algunos compañeros, gente que había sido leal a la empresa, no a Álvaro, que ahora se encontraban en el limbo, con sus trabajos en riesgo, sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad de un solo hombre. Era triste, pero también era la cruda realidad de lo que sucede cuando la ambición ciega se antepone a la integridad. Yo, Sofía Pérez, observaba todo con una calma casi monacal. No había regocijo salvaje, no había gritos de victoria.
Solo una sensación de equilibrio restaurado. La justicia, aunque lenta, había prevalecido. Había prevalecido a través de mi trabajo, a través de la impecable lógica de mis sistemas. No había necesitado levantar un dedo, solo dejar que la verdad se abriera camino. Y lentamente, empezaron a correr los rumores en el sector. Al principio, susurros. Luego, conversaciones abiertas. El sistema de riesgos de Sofía era infalible, lo sabíamos. Nadie debería haberla despedido. Mi nombre, que antes había sido subestimado, el de la analista rigurosa pero silenciosa, ahora era sinónimo de maestría, de seguridad, de una visión que la empresa había ignorado bajo su propio riesgo. Era el reconocimiento silencioso, el que importaba de verdad, el de mis colegas y de la gente que entendía el valor de mi trabajo. Mientras el imperio de papel de Álvaro se derrumbaba y las acciones de la empresa se desplomaban hasta el abismo, yo, desde la quietud de mi sala, sentía una extraña calma. No era euforia, no. Era la justicia matemática de los algoritmos que había creado. La fría, innegable verdad de los números. Me despidieron como un gasto, pensé, viendo el rostro demacrado de Álvaro en la pantalla, ahora reducido a un simple titular más en la caída de una empresa. Pero la bolsa me devolvió el valor, y con intereses. Después del caos, y créanme que tardó varias semanas en asentarse, la empresa estaba patas arriba. Las pérdidas eran brutales, la confianza por los suelos y la CNMV seguía encima de ellos como un halcón. No tuvieron más remedio que tragarse su orgullo. Y por supuesto, tragarse sus palabras sobre mi alineación estratégica. Un día, sonó mi teléfono. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí el prefijo de la centralita de la empresa. Dudé un momento, pero descolgué. Al otro lado, la voz del CEO. Sí, el mismísimo CEO, el que nunca me había dirigido la palabra directamente en 10 años más allá de un saludo cordial en el ascensor. Su voz sonaba diferente, mucho menos prepotente, casi humilde. Me pidió disculpas. Sí, disculpas. Dijo que habían cometido un error garrafal, que habían subestimado mi trabajo y mi valor y que la decisión de despedirme había sido desastrosa. Me ofreció volver. Pero no solo volver a mi antiguo puesto, no. La oferta era mucho más. Querían que volviera como asesora técnica de alto nivel, con plenos poderes para reformar los protocolos de riesgo de arriba abajo. Con un equipo a mi cargo y una remuneración y condiciones que hacían que mi antiguo salario pareciera una propina. Era una reivindicación total. Yo, Sofía Pérez, la que habían echado por no alinearse con su estrategia, era ahora la única persona que podía salvarlos del desastre que ellos mismos habían creado. Negocié con firmeza. Había aprendido mi lección, sabía mi valor, y no iba a dejar que me volvieran a pisotear. Acepté, sí, pero no era la misma Sofía que se había ido. Esta Sofía era más fuerte, más sabia, con un respeto renovado por su propio trabajo, y lo más importante, por sí misma. No era un regreso a la sumisión, era una vuelta triunfal, con mis propias reglas. ¿Y Álvaro? Bueno, su destino quedó sellado. Su carrera en el sector financiero, que tanto le gustaba exhibir, estaba completamente acabada. Lo supe por los rumores que corrían, por alguna noticia en la prensa local. Intentó, al parecer, meterse en algún negocio de consultoría pequeña, lejos de los grandes números y el poder. Se desvaneció, como una sombra que el sol disipa. La justicia kármica, como le llamo yo, había sido completa. No hubo necesidad de que nadie lo persiguiera. Él mismo se había cavado su propia tumba profesional. Mirando hacia atrás, ahora que tengo mi nuevo despacho, con unas vistas de Madrid que sí me dicen algo, que me recuerdan mi propio camino, entiendo muchas cosas. Me despidieron como un gasto, sí, una cifra en una hoja de cálculo. Pero la bolsa, el mercado, la implacable lógica de los números, me devolvió el valor. Y con intereses. Mi despido fue un catalizador, no para mi destrucción, sino para mi propia liberación. Demostró la integridad de mi trabajo, la solidez de mis sistemas. He encontrado un nuevo y mucho mejor camino profesional, cimentado en el respeto y el reconocimiento que siempre merecí.
La lección es clara. El verdadero valor profesional, el que uno construye con conocimiento y dedicación, no puede ser suprimido por la política corporativa barata o la ambición ciega. Al final, la verdad siempre sale a flote. Y así, amigos de Café Frío y Venganza, terminó mi historia. Una historia de cómo la ambición ciega puede llevar a los más poderosos a su propia ruina, y cómo el trabajo silencioso y meticuloso, aunque subestimado y mal pagado, puede ser el arma más potente cuando se le da la oportunidad de hablar por sí mismo. Nunca subestimen a quienes construyen los cimientos, a esos que están en las trincheras tecleando código, analizando datos, asegurándose de que todo funcione. Aquellos que creen que pueden deshacerse de ustedes sin consecuencias, a menudo son los que caen más estrepitosamente, arrastrados por la propia corriente que intentaron controlar. Mi alineación estratégica terminó siendo la alineación perfecta para su propia caída. Y mi sistema, diseñado para protegerlos, se convirtió en el espejo que les mostró su propia negligencia y su propia miopía. Fue una venganza pasiva, sí, pero efectiva. Si esta historia de justicia corporativa les ha resonado, si han sentido esa satisfacción fría que solo una venganza bien ejecutada puede dar, esa sensación de que el universo, o al menos el mercado, pone las cosas en su sitio. Denle me gusta a este vídeo, compartan con aquellos que necesitan saber que no están solos, que su trabajo sí importa, aunque otros no lo valoren al principio. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Cuál ha sido su jaque corporativo? ¿Han presenciado alguna vez una caída tan espectacular? Me encantaría leer sus propias historias de cómo la balanza de la justicia se inclinó a su favor. Y por supuesto, si quieren más historias donde la balanza se inclina hacia la justicia, donde el café se sirve frío y la venganza es el plato principal, suscríbanse al canal Café Frío y Venganza y activen la campanita. Porque recuerden, en el ajedrez corporativo, a veces el peón más silencioso tiene el jaque mate más devastador. Y algunas venganzas se sirven mejor frías, muy frías. Hasta la próxima.